Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más de Del otro lado del muro, el espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Espacio que, como todos ustedes saben, dedicamos a nuestro querido amigo y nunca suficiente estimado don José Miguel Villarroya. Cada semana el mundo por Montera coge el petate y se atreve a cruzar a la malvada RDA, al Berlín Oriental, donde los agentes de la Stasi nos tratan divinamente porque no vamos a ver a otro que a uno de sus más ilustres ciudadanos, que es el español José Miguel Villarroya. José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos ya previos a ponernos el uniforme. Nuestro nuevo canciller ya ha dicho que Qué estamos en bueno. guerra con Rusia y por lo tanto la operación Barbarroja hay que volverla a poner en marcha, Sí. que hubo errores, pero en esta vez no habrá errores. Llegaremos a Moscú, a Stalingrado y ocuparemos todo. Así que por lo tanto ya estamos Oye, aquí pues, preparados de cualquier día de estos. Cuando vengáis no me encontráis porque me han movilizado y me han mandado ya al frente directamente, ¿no? por cierto, hablando de estas veleidades guerreras del nuevo canciller alemán, tengo que decir que el otro día vi un vídeo de la Bundeswehr, de un batallón de tanques desfilando al ritmo del Panzerlied, que yo esto que pensaba que lo habían quitado Sí, parece que han visto la película aquella de la batalla de las de Ardenas, las exacto. Ardenas, ¿no? Cantando Robert Shaw el Panzerlied. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, o no, sea no, que el himno se mantiene. El himno es decir que lo han mantenido desde siempre, es decir, ya. esto, el himno sí, que lo han Pero bueno, que mantenido. ahora van más un poco más a calzón Sí, quitado ya. sí, 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 ahora ya lo que. Sí. Pero bueno, esto, a ver, hay que decir también que no es un himno nazi, ¿eh? Esto No, 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 es pero un bueno, himno fue muy sí, hombre, claro, lo que pasa es que es verdad, claro, que las armas Panzer en su máximo desarrollo y esplendor fue durante la Segunda Guerra Mundial, también gracias a Hitler, ¿no? Que vio en esta claro. arma y fue el impulsor, ¿no? Desde el punto de vista de la política, porque había reticencias a la guerra de blindados, pero hay que decir que esto himno se creó desde que se fundaron las divisiones blindadas ya hacia mediados de los años 20, finales de los años 20, cuando ya empiezan a surgir la, las armas Panzer, que el primer teórico o el principal teórico, que es bastante desconocido porque todo el mundo piensa que fue Heinz Guderian, el teórico de la arma Panzer en Alemania, y no es así. El principal primer teórico del arma Panzer en Alemania es Oswald Lutz. Lo que pasa es que es un señor que no se llevaba bien con Hitler, lo eliminaron. Y Leo Guderian pues tuvo la suerte de caer bien a los aliados y entonces digamos que Quedó para la posteridad. se le limpió la imagen y entre ellas pues se le ha puesto siempre como el creador del Sí, arma Panzer y no es así. Es verdad que sus obras son importantes, son la obra de Lactum Panzer, que es el libro principal sobre el desarrollo de las armas Panzer, pero el primero en Alemania y el creador, es decir, el primero que crea una unidad Panzer es Oswald Lutz, personaje desconocido, pero bueno, hay que reivindicar siempre, y me gusta reivindicar muy siempre bien hecho. a estas personas que quedan ocultadas por, ¿no?, Por otros intereses personajes, por espurios, sí, intereses espurios, y ya está, pero bueno, ahí ciertamente. está. Pues ya que hablas de historia, hoy me han dejado pasar la aduana con más facilidad porque vengo mejor uniformado. Me he puesto en tu honor un obsequio que me han hecho este verano, una amiga que ha estado en Berlín y me ha comprado esta corbata fabricada en la RDA, que es una Uf, calidad pues muy pues agradable, muy ¿eh? agradable, es Y de tiene un seda. no, no, no es de seda, es una mezcla de lana y no sé qué más, pero, parece salida, pues puedo hacer la serie de Chernóbil, la serie de Chernobyl. HBO de Chernóbil, porque Sí, tiene sí. este diseño así, o sea, que me lo he puesto en tu honor porque, oye, no te Bueno, mereces menos. que te vas convirtiendo, ¿eh? Dentro de poco no te van a dejar pasar los del otro lado del muro, ¿eh? Te Bueno, van a claro, decir, donde te tienes que fueres, quedar, ¿eh? Te van a claro, decir, se tiene usted que quedar, que es usted un hombre exacto. peligroso de la vida, Y hay que y no eres puede usted volver es usted en el gueto del este. exacto, no puede volver al paraíso de la libertad, exactamente. Exacto, exacto. Bueno, hoy tenemos que hablar, José Miguel, si te parece bien, de una cuestión que está muy en boga desde hace tiempo y que últimamente levanta polémicas y polémicas importantes
que llama la atención, pero así es, que es el tema de la hispanidad. Eh, un tema que nos toca muy de cerca, pues, a los españoles, obviamente, ¿no? Y luego a todos los países, de la América hispana, y que, bueno, pues, va siendo usado y traído y llevado por unos y por otros, ¿no? Y, creo que estaría muy bien conocer tu opinión al respecto sobre esta cuestión y cómo es utilizada, ¿no? Hoy en día por diferentes, actores y gente, pues, que escribe y demás. Que tú eres historiador entre otras cosas, porque tú eres muchas cosas, has estudiado mucho. ¿Cuál es tu primera impresión, cuando escuchas la palabra hispanidad? Bueno, me recuerda a mis épocas más jovenzuelos, ¿no? Que celebrábamos, bueno, se celebraba el Día de la Raza, luego se cambió el Día de la Hispanidad, ¿no? Y, bueno, vamos a ver. Está bien, ¿no? Que se hable de la hispanidad como algo genérico, eh, por vínculos culturales y lingüísticos que tenemos España con los países de la América hispánica o de Latinoamérica, porque, bueno, tenemos una parte de la historia en común, ¿no? Es decir, Es innegable eso, claro. innegable, formaban parte de lo que era la corona de España o la monarquía hispánica, como le quieras llamar, y por lo tanto, pues es evidente que tenemos unas relaciones pues especiales con estos países y lo lógico es pues que tengas unas relaciones de amistad y que haya pues una digamos relación especial pues con estos países o estos pueblos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo aparte de una historia durante bastantes siglos, prácticamente 3 siglos en común, pues aparte pues mantenemos todavía unos lazos culturales, lingüísticos que, que son nuestros, ¿no? Porque un escritor que sea colombiano como era García Márquez o pues peruano como Vargas Llosa o tal, pues escriben en español o en castellano, como le quieras llamar, y por lo tanto muchos de ellos han vivido en España y por lo tanto tienes unos lazos culturales y demás, ¿no? Yo creo que, bueno, puedes tener, que se tiene, ¿eh? Porque hay relaciones económicas, comerciales, especiales o específicas de España con estos países, ¿no? Se celebran las cumbres iberoamericanas, en las que también participa Portugal y Brasil. Bueno, es decir, bueno, pues esto me parece bien y me parece correcto, ¿no? Otra cosa son ideas que van apareciendo por ahí, que algunas, pues bueno, también y otras, pues, bajo mi entender, pues están un poco desfasadas y pasadas de moda, ¿no? ¿Qué opinas, de la tan que es indudable que existe y que se hizo adrede y que se hizo con mala idea, de la llamada leyenda negra de España Bueno, en Hispanoamérica? la leyenda negra surge en Gran Bretaña y lo que se llamaría Países Bajos, que entonces Sí, eran las sí. Provincias Unidas, porque eran países que estaban en guerra contra España, ¿no? Era la potencia hegemónica del momento y entonces pues la propaganda también forma parte de la guerra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues creó una leyenda negra, primero con lo del infante Don Carlos y Felipe II, ¿no? El hijo de Felipe II, que si el padre lo había matado porque le quería dar la independencia a los Se hicieron holandeses. hasta óperas, Ópera, sí, Don Carlos, Don ¿no? Carlos, Don sí. Carlos, es decir, bueno, pues tal, y después pues esto se expandió pues a la conquista y colonización de América, pues los desmanes que, bueno, se han dicho los desmanes que cometieron los colonizadores españoles, los descubridores y después los colonizadores españoles que hicieron sobre los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿no? De la América hispánica, como le quieras llamar, ¿no? Bueno, es decir, la investigación histórica pues demuestra que hay cosas que son verdad y otras que no. Es decir, yo siempre digo que ni la leyenda negra ni la leyenda rosa de que aquello fue maravilloso, llegamos allí, todo era maravilloso. De todas maneras, vamos a ver, los historiadores
lo que sería la historia. Ya sabemos que al final la historia también se utiliza a nivel político, no nos vamos a engañar, no vamos allá, yo no peco de ingenuidad, pero los historiadores siempre hablamos de que la historia no se juzga, la historia no es un juez, nosotros no somos jueces de la historia. De otras cosas porque cuando tú analizas hechos del pasado, no puedes analizarlos con los ojos del presente. Eso no significa que no reconozcan las cosas que se han hecho, pero no puedes analizar y juzgar las cosas del pasado con los conceptos actuales, ¿no? Es decir, primero, la palabra genocidio que se emplea, ¿no? Que España con españoles cometió un genocidio contra los pueblos indígenas de la zona. Vamos a ver, la palabra genocidio no existía en aquella época. Genocidio es ahora. Entonces, por lo tanto, las personas que fueron allí y hicieron lo que hicieran no tenían ninguna conciencia de hacer genocidio. La primera, ¿no? Porque las cosas hay que ponerlas en su contexto. Después, vamos a ver, evidentemente estamos en el siglo XXI, ¿no? O en el siglo XX, es igual, porque esto también podríamos hablarlo del siglo XX. Evidentemente, si un país va a otro país y arrasa con todo lo que encuentra, pues es evidente que a ojos del siglo XX, del siglo XXI, por lo que está cometiendo es un genocidio, una barbarie, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero tú esto no lo puedes poner en el siglo XV, que es cuando, o XVI, cuando se produce entre el siglo XV y XVI el descubrimiento y la colonización. ¿Por qué? Porque los conceptos mentales y lo que se llama ahora lo políticamente correcto era diferente. Claro. Es decir, en aquella época donde la religión, y especialmente la Iglesia Católica, porque era la que controlaba el bacalao, para entendernos, que era la quien marcaba las directrices morales y éticas, consideraba que quien no estaba bautizado se le podía matar sin ningún problema. Porque no eran hijos de Dios, sino No eran criaturas hijos de de Dios, Dios. sino eran herejes o era como le quieras llamar. Por lo tanto, una persona que llegaba allí, como pasaba si ibas a las cruzadas a matar moros, que decían, ¿no? Es decir, claro, iba allí, pues decía, bueno, aquí encontramos unos pueblos indígenas, estos señores, oiga, pues son unos salvajes que no están bautizados y por lo tanto, oiga, nosotros llegamos aquí y hacemos lo que nos da la gana. Porque eso era lo políticamente correcto. Ya sé que pues una barbarie en nuestra mentalidad, pero en la mentalidad de entonces no. No, porque incluso la Iglesia daba indulgencias de terrenos en el cielo a quien mataba más infieles. ¿Que nos parece una barbaridad? ¿Que es una barbaridad? Sí, pero esto era la mentalidad de aquellos tiempos. Entonces, claro, no puede juzgar. ¿Eso significa que no tengamos que reconocer porque se cometieron arbitrariedades y se cometieron cosas que pues no se deberían haber hecho? Pues evidentemente, evidentemente. Pero, repito, no podemos juzgar a aquella gente con la mentalidad nuestra. Claro, pues cuando dice, no, pero Bartolomé de las Casas dijo, claro, y luego por parte de la reina Isabel Católica o de los reyes católicos, se estableció que estas personas lo que había que hacer era bautizarlas porque entraban a formar parte de la corona de Castilla o de la monarquía hispánica. Y por lo tanto no podían ser tal. Incluso luego están las disposiciones del emperador Carlos V o de Carlos I, también en que no, en las encomiendas pues no podían estar en tema de semiesclavitud, cosa que luego los que estaban allí se lo pasaban por el forro, también hay que decirlo. Pero había esto. Claro, luego hay gente que saca, sí, pero Bartolomé de las Casas, claro. Sí es cierto que Bartolomé de las Casas es uno de los defensores de la población indígena, pero claro, yo a los que sacan el comodín de Bartolomé de las Casas, lo que le digo es que saquen todo el comodín, porque lo que no vale es sacar el comodín que a ti te conviene. Bartolomé de las Casas tenía esclavos negros, porque consideraba que los negros eran
la purria. Y por lo tanto podían ser esclavizados. Y además defendía entrar, ir a tierras de moros y matar a todos los moros que tú pudieras. Esto es el señor Bartolomé de las Casas en escrito y además en vida, porque él tenía esclavos negros. Entonces, claro, entonces decir, oh, entonces Bartolomé de las Casas era malo. Pues no, era la mentalidad que había entonces. Entonces, el comodín Bartolomé de las Casas, saquémoslo, claro, en todo momento. Pero repito, la leyenda negra, hombre, pues apliquémosla a otros. Porque, claro, los ingleses que la sacan, pues yendo simplemente a Norteamérica, en las 13 colonias, a ver cuántos indios quedan. 0. Bueno, 4 en reservas haciendo pulseritas. Pulseritas. En las 13 colonias, en lo que eran las 13 colonias, que es la parte que se funda inglesa, que luego son las que llegan a la independencia de Estados Unidos. O por hablar de las hambrunas que provocaron, no en el siglo XVI, sino en el siglo XX, con Winston Churchill de Premier, en la Cachemira británica, en la India. ¿No? Claro, entonces, es decir, si aquí podemos aplicarnos todos, pero claro, es decir, bueno, y si queremos irnos ya a Latinoamérica o a Superamérica, podemos hablar de las matanzas que hacían los mayas y los aztecas con las otras tribus que había por alrededor. Es decir, que todo el mundo tiene muertos en el armario. Y las manos manchadas de ¿Y las sangre. manos esto justifica? No. Entonces, yo en el tema este siempre he dicho, ni leyenda negra, porque yo lo que tampoco voy a hacer es flagelarme cada día de que, oh, es que aquello hicieron tal, ni la leyenda rosa, de los que dicen que aquello fue maravilloso y se fundaron universidades, sí, fundaron universidades y estudiaban y hubo gente que tal, muy bien, sí, que eso yo no se niega. Es decir, hay que buscar y explicarlo todo. Claro. Y verlo todo, ya está, y punto. Es decir, ahora, todo este rollo de que hay que pedir perdón, todo esto viene de los think tanks wokistas americanos, que por cierto, ellos no han pedido perdón a los indios norteamericanos. Ni se acuerdan de ellos, de las masacres que cometieron a los indios norteamericanos. Empecemos por ahí. Pero esto sirve para crear esta idea del indigenismo, que sirve también, pues como todo el wokismo, para dividir a las clases trabajadoras. La latinoamericana, que surge de estos laboratorios, todos los Boris, los Petros, los Lulas y compañía, que lo único que saben hacer es decir que España pida perdón por no sé qué. Mire, yo no tengo por qué pedir perdón de nada, porque yo no mataba a nadie. Y yo no soy responsable de lo que pasó hace 500 o 600 años. La cosa es que yo reconozca lo que pasó, pero yo no tengo por qué pedir perdón a nadie. Empecemos por ahí. Yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie. Ya está. Punto. ¿No? Pero esto sirve, perfecto, pues para discutir y pelear y pantomima. Pero repito, a ver, porque claro, yo pregunto, ¿qué han hecho todas estas izquierdas en estos países? Pues nada. Lo mismo que hacían los que estaban antes. El López Obrador, o no, el que estaba antes ahora de la señora Sheinbaum, no recuerdo, se pasaba el día que España pida perdón. Y luego resulta que mataban a diestro y siniestro los cárteles, el otro, el de la moto, y esto aquí no pasaba nada, ¿no? Y que el señor López Obrador, claro, no sé si sus padres, sus abuelos eran de Cantabria. De Cantabria, claro, ¿no? Entonces, este es el tema, ¿no? Porque el rollo este les no hacer nada. Y lo que tampoco explican, que tú sabrás, porque lo has estudiado, y es que durante, digamos, las guerras que hubo allí, pues cuando se fragmentó el Imperio Español, los indígenas luchaban con España. Claro, en mayoría. Porque es la revolución de la burguesía criolla. Claro. No, hombre, es que se vendieron a Gran Bretaña. Lo primero que hicieron fue venderse a Gran Bretaña y pasaron a ser una colonia
económica de Gran Bretaña. Todos, Exacto. todos. Y luego de Estados Unidos. Una vez que de Gran Bretaña decae, de Estados Unidos. Así es. ¿No? Es decir, esta es la realidad. Es decir, porque independientes, sí, habrán sido independientes políticamente, pero económicamente han sido una colonia. Porque además el modo de productivo económico estaba basado en los intereses de las grandes corporaciones británicas que invertían ahí. Y por lo tanto la economía estaba prácticamente centrada en esos productos que Gran Bretaña les compraba o no les compré, con empresas británicas puestas allí, extrayendo la riqueza que les servía a esta. Esta es la realidad. Son los independentistas, los héroes. Los héroes, claro, claro. Es decir, esta es la realidad. Esta es la gran realidad. Entonces, es decir, bueno, pues expliquémoslo todo, porque si no explicamos todo y nos quedamos solamente que Hernán Cortés y el otro eran muy malos porque mataron a no sé quién, pues claro, diga, no, si usted quiere explicar la historia, explíquela entera, porque explicar la historia solamente por la parte que a mí me conviene, usted está manipulando la historia. Y me da igual que la manipule el señor de tal de España como el señor de tal o la señora de tal de México, Colombia o no sé qué. Porque la historia o la explica entera o no la explique. No se entiende nada. Se entiende nada o no la explique. Porque si explica solamente aquello que le conviene, lo que está haciendo es una manipulación histórica. Ya está, no hay más. Así es. Como sabes, en nuestro país, en España, existe un problema, pues la inmigración masiva y descontrolada, que es un hecho evidente. No vamos hasta tener ojos para saber que no es un tema que esté funcionando bien. Y luego la natalidad de España, que es muy baja. Entonces, por ejemplo, critican mucho la inmigración masiva del Magreb, ¿no? De corte islámica o musulmana, ¿no? En teoría, ¿no? Que son tal. Y cuando cometen un delito, pues enseguida ponen qué tal. Sin embargo, ven con muy buenos ojos toda la que viene de la antigua América española, ¿no? Porque tienes vínculos y se van a adaptar muchísimo mejor que los otros, sí o sí, a nuestros barrios, a nuestros pueblos y a nuestras calles, ¿no? Y este es el núcleo del debate, pues, que está ahora mismo encendiendo las redes, ¿no? Con esto que es hispanidad o hispanchidad, ¿no? La broma, siempre mucho mejor unos que otros, ¿no? Bueno, tienen más fácil la adaptación por el tema lingüístico, ¿no? Sin duda. Pero luego pues depende de cada cual y de cada uno. ¿Sabes? Que campan por España, que ya no sabemos cuáles son, porque esto creo que ha volado y por lo tanto ya aquí es cada cual que haga lo que le dé la gana y se salve como pueda. Pero bueno, vamos a ver, la inmigración es un problema en el sentido, ya le hemos hablado aquí algunas veces, que la solución pasa por solucionar los problemas de los países de origen. Es decir, la inmigración masiva y descontrolada, que por cierto no es internacionalismo proletario, por lo que algunos luego nos meten a los que nos llaman comunistas viejos o rojipardos, que no defendemos el internacionalismo proletario, para que la gente viva con dignidad en su país. No traer a todo el mundo a tu país si has hecho la revolución, ¿no? La inmigración que está ocurriendo ahora lo que busca es tener una mano de obra esclava que trabaje por nada, sin ningún tipo de derecho ni legislación laboral, ¿no? Hemos visto hace poco, ¿no?, como en algunas empresas hosteleras, ¿no?, que los empresarios de la hostelería dicen que no hay trabajo y que vengan inmigrantes que los tenían en semi-esclavitud o esclavitud directamente, ¿no?, en negro, sin ningún tipo de contrato y sin nada, ¿no? Bueno, y esto lo que provoca es una devaluación del mercado laboral
pues autóctonos o de inmigrantes que ya está en la realidad. Amén, pues de problemas evidentemente de convivencia, ¿no? Porque los hay. Y negar que hay problemas de convivencia, pues están bien y con el lirio es la realidad. Hombre, vamos a ver, ni todos los que vienen son violadores, sean de Latinoamérica, sean de Marruecos, sean de Argelia, sean de no sé qué, ni tampoco todos los que vienen son gente maravillosa, sea de donde sea. Sí, claro, los que critican que vienen los musulmanes aquí con la boca pequeña, porque yo no escuchaba a ninguno decir que la culpa de que vengan, no he escuchado nunca criticar a Marruecos, que es quien nos los envía. Porque hay que decir que la mayor parte de la inmigración magrebí o musulmana que tenemos es de origen marroquí y que muchos de ellos ya en Marruecos eran delincuentes, no digo evidentemente todos, pero a través de estas pateras o a través de estos cruzar la verja de Ceuta y Melilla, que se han dado, no sé qué. Bueno, no escucho a ninguno ir al origen del problema, porque el problema no es que te hayan llegado, porque una vez te han llegado, ¿qué haces con ellos? ¿Los vas a fusilar? Pregunto, porque claro, yo, como algunos de ellos tienen cargo político, porque bueno, mientras no tienes cargo político, aunque digas idioteces, pues se quedan en la idiotez, pero cuando tienes un cargo político, hay alguna solución. Entonces, no, es que no pueden llegar. Bueno, ya estamos de acuerdo, pero una vez han llegado, ¿qué haces con ellos? Los fusilas, ¿no? Pues, pero otros, ¿cómo los devuelves? Porque evidentemente hay una legislación española y europea. La cámbiela, vale, muy bien, pero mientras no se cambie es la que es. Por lo tanto, es igual que esté el PSOE, que esté el PP o que estés tú, mientras no cambies la legislación. Entonces, este es el tema. Pero evidentemente no les escucho decir, oiga, aquí es responsable de que aquí nos venga todo lo que nos viene, la tiene el rey de Marruecos, o la tiene. No lo escucho. Sí, se llama Mohamed VI, punto. Felipe VI. No el les, primo hermano no les escucho a estos que critican tanto la inmigración musulmana y que roban y tal, que los hay que los roban, evidentemente, si yo no lo voy a negar. Sí. Pues si quieren conmigo por la noche en el metro, yo les enseño los que roban, la mayoría son marroquíes. Chicos jóvenes de estos ninis, menas o como les quieras llamar. Si yo no te lo voy a negar. ¿Quién los ha enviado? Pues a partir de ahí vamos a criticar a quien los está enviando. No a decir al gobierno de turno que no hace o deja de hacer. No, vamos a criticar. Pero los gobiernos de turno tampoco hacen nada, ni dicen nada. Pero oiga, ya que usted viene como alternativa a no sé qué y a cambiar no sé qué, pues mire, empiece usted por decir quién es el principal responsable. Pero claro, no se vayan a enfadar nuestros amigos de Israel. Exacto, que son grandes aliados. Grandes aliados de Marruecos, ¿no? Y grandes amigos de la derecha española. De la derecha española, claro. Y catalana, eso es lo que vimos en Cataluña. Porque exacto, donde más hay catalana. De inmigración magrebí es en Cataluña. Exacto, exacto. Entonces, claro, esta es la realidad. Pues entonces, a partir de ahí, empecemos a hablar. Entonces, claro, yo no he escuchado, disculpa, yo no he escuchado al señor Abascal. No, ni lo habla de la invasión islámica. No, esto no lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho. Claro. Sin embargo, dice pues que como la señora Díaz Ayuso, que los que vienen de Hispanoamérica, pues es el Madrid de los acentos, es esos barrios idílicos, ¿no? Porque la señora Ayuso supongo que debe hablar de la gusanera cubana y venezolana y mexicana, ¿no? Que están comprando la milla de oro de Madrid. Supongo. Porque no creo que se refiera a los que están viviendo en Vallecas o en Carabanchel.
que tienen que trabajar de camareros o limpiando por 2 euros. Supongo que se debe referir a esto del tal, a estos que se han comprado la milla de oro de Madrid. Porque si paseas por la milla de oro de Madrid, escuchas mucho acento, pero de gente que tiene mucha pasta, ¿eh? Los refugiados. Los refugiados, sí, los exiliados, perseguidos por Maduro y por compañía, ¿no? Claro. Es decir, claro, se deben referir a estos del acento, claro. Es decir, porque los otros les debe importar un pimiento. Es decir, este es el rollo, ¿no? Entonces, el otro caso, es decir, si el problema, a ver, el problema es que la gente, mientras no se solucione el problema en su país, se va a venir. Porque la gente se está muriendo de hambre. Sí, sí. Por lo tanto, va a venir. Entonces, no se le pueden poner puertas al campo. Claro, pero esta visión romántica. Bueno, pero esto es el servilismo al sistema. Es decir, el problema es que cuando tú dices, no, los buenos son estos, los malos son los otros, estos sí que vengan. No, pues si el problema en el fondo es el mismo. Exacto. El problema es el mismo, porque el problema estructural, sistémico, es el mismo. Es igual que vengan del Magreb, que vengan de Latinoamérica, que vengan. Cierto, José Miguel, si nos ponemos puntillosos con el tema de la hispanidad, ¿por qué no incluir dentro de la hispanidad al antiguo protectorado de Marruecos, claro, al Sáhara o a Guinea Ecuatorial o Filipinas? Bueno, aquí en Barcelona hay muchos filipinos, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, claro. Pero esta idea de que los que son de origen hispanoamericano, pues vienen aquí a la madre patria con un gran amor a España, pues para integrarse, para etcétera. Y sin embargo los otros son, bueno, tienen rabo y cuernos, ¿no? O sea, son malvados de la vida. O sea, yo creo que es un simplismo, hombre, ¿no? es un simplismo, claro. A ver, la gente que emigra para mejorar o intentar mejorar su vida. La mayoría, ¿eh? Luego hay los casos de los que, bueno, que también vienen a mejorar, porque vienen a robar, también vienen a mejorar, no nos engañemos, ¿no? Porque ya en su país difícilmente hay nada que robar, pues vienen aquí que todavía, dentro de poco ya tampoco habrá nada que robar, pero bueno, por ahora todavía queda alguna cosa, ¿no? Bueno, es decir, aquí ni vienen ni unos son mejores ni otros son peores, yo repito, el problema es un problema estructural sistémico, están aquí, es decir, da igual del sitio de donde vengan. Entonces, y luego la capacidad de absorción que tiene España. No, también. es que no hay. Exacto. Claro, es que el problema tienes que partir de que tú no puedes recibir a todo el mundo. Porque la riqueza de un país es la que es. Y hable español o berebere, a mí me da igual. Es decir, el problema, la riqueza de un país es la que es. Y por lo tanto, da para lo que da. Y si encima estamos en épocas de recortes, pues es mucho más. Entonces, claro, lo que ocurre es que, claro, ¿cómo justificamos esto? Pues lo que tú has dicho antes, la natalidad. No, es que la gente no tiene hijos. Oye, coño, ¿cómo va a tener hijos la gente? Tener un piso. ¿Qué políticas de natalidad usted? ¿Cómo va a tener un hijo si se puede alquilar un piso? Ya comprar lo dejamos ya para, si acaso, para otro día. Pero ya aquí, ¿cómo vas a tener un hijo? Después, hay políticas de conciliación laboral familiar, unas charlotadas lo que hay, porque al final nada. Las guarderías públicas prácticamente son inexistentes y las privadas no bajan de 600, 700 euros al mes. A eso súmale, pues cuando el crío o la niña es pequeña, pues la leche en polvo, los pañales, las medicinas, las no sé qué. El pelargón. Esto te cuesta la torta un pan. Y si ya van al colegio, pues no hablemos ahora. Ahora va a empezar el colegio la semana que viene y ya están hablando que la media de gastos serán entre 500 y 700 euros. Esto es lo mínimo. Luego ya vienen más cosas. Entonces, ¿cómo van a tener hijos?
Pero ya es que no lo tienen ya los españoles, ¿no? Es que los inmigrantes ya tampoco los tienen, o tienen uno como mucho. Claro, es decir, ¿por qué? Porque la gente es aquello que decía Marx y Engels en la ideología alemana. No la conciencia la que crea la realidad material, es la realidad material la que crea la conciencia. Y la gente ve claramente que no puede. No puede. Entonces, claro, es que no tienen hijos. Entonces tienen que venir los inmigrantes para que la tasa de natalidad, el crecimiento vegetativo español no sea negativo. El crecimiento vegetativo español, para la gente no se entienda, esto es demografía, es la diferencia entre la tasa de mortalidad y la tasa de natalidad. Entonces, lo normal es que haya más tasas de natalidad que de mortalidad. Una generación de reemplazo. Claro. Entonces, esto es crecimiento vegetativo positivo. Cuando la tasa de mortalidad está por encima de la tasa de natalidad, pues hay un crecimiento vegetativo negativo. ¿Por qué? Porque muere más gente que nace y por lo tanto la población no aumenta, es decir, disminuye. A eso hay que añadirle más de los 60, 65 años. Por lo tanto, es esa población envejecida pasiva, ¿no? Claro, que esto genera un gasto, porque evidentemente son personas, además cada vez viven más años, afortunadamente vivimos más años, por lo tanto esto genera un gasto y además un gasto por las pensiones, ¿no? Pensiones que se han ganado, no estoy diciendo yo que se las estén regalando, pensiones que se han ganado, pero aparte también, pues hombre, las personas cuando van siendo mayores, por desgracia, tenemos mayor necesidad de la sanidad, ¿no? Que cuando eres más joven. Por lo tanto, claro, esta parte de la población envejecida que necesita una serie de servicios, pues claro, esto provoca. Entonces, no, claro, es que para sustituir este crecimiento vegetativo negativo necesitamos la entrada de población, los ratios de natalidad, lo cual es mentira. Porque si uno coge, y esto no me lo estoy inventando yo, esto la gente puede entrar en el Instituto Nacional de Estadística, ir al tema de demografía o población española, verá como hace 15 o 16 años que el crecimiento vegetativo español es negativo. Y claro, la inmigración, llevamos ya 20 o 20 y pico años con inmigrantes en España. Sí, sí. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que los inmigrantes ya también ven, porque ganan lo que ganan y el precio está como está, pues tampoco tienen tantos hijos. Por lo tanto, el crecimiento vegetativo español se mantiene en negativo. Porque para que tú consigas o baje la mortalidad, porque ya el tema de la higiene, de la medicina, ya ha avanzado, por lo tanto, evidentemente ha reducido la tasa de mortalidad, pero para que aumente el ratio de natalidad, tú tienes que crear unas condiciones objetivas. Porque la natalidad antes había mucha, pero porque morían muchos niños. Claro. La tasa de mortalidad infantil era muy alta. Y entonces las familias tenían muchos hijos porque muchos de ellos se morían. Este es lo que se llama el antiguo régimen demográfico. Y esto se mantiene durante el siglo XIX y a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando también todas estas mejoras de la higiene, de la medicina, etcétera, etcétera, hacen que la tasa de mortalidad infantil descienda cada vez más. Y esto está estudiado, esto es historia, lo pueden coger en cualquier libro de historia de la población, verán cómo a partir de que la tasa de mortalidad infantil desciende, también desciende el número de hijos que tienen los matrimonios. Las parejas es igual. ¿Por qué? Porque ya ven que los hijos no se mueren y por lo tanto ya pasan de tener 4, 5, 6, 7 hijos a tener 2, 3 o bajando. Por lo tanto, todo esto es una cosa que ha ido evolucionando. Pero si tú quieres que como mínimo tengan uno, tendrás que hacer unas políticas de natalidad que permitan a la gente poder tener un hijo. Pero si tú no haces absolutamente nada, ¿cómo van a tener hijos?
pero es igual que sea un autóctono o un inmigrante, porque si finalmente no tiene capacidad de poder mantener un hijo, pues no lo va a tener. Claro, esta es la realidad. Entonces, ¿cómo se tapa este desastre? Pues diciendo, oiga, es que si no, no le van a pagar la pensión. Bueno, esta otra de las mentiras que nos sueltan. A pagar la pensión. Bueno, primero, la pensión a mí no me la paga nadie. Ni yo le estoy pagando la pensión a nadie. Porque los que están jubilados, la pensión se la han pagado ellos, con su cotización. Por lo tanto, la tienen pagada. Yo no le estoy pagando la pensión a nadie. Y cuando yo me jubile, que espero que sea pronto, tampoco me la va a pagar nadie. Me la he pagado yo. Te la has pagado tú. Me la he pagado yo desde que llevo de los 16 años cotizando. Y con retenciones y demás. Con retenciones y demás. Por lo tanto, a mí no me va a pagar nadie la pensión. La pagará el Estado, pero porque me la pago yo antes. No me la va a pagar los que estén trabajando entonces. Pero esta es la excusa, porque esto sirve para justificar la inmigración, porque entonces necesitamos gente, pues como no hay suficiente gente o tiempo, hay el enfrentamiento generacional. No, usted no le puedo subir la pensión o no va a cobrar la pensión que le corresponde, porque fíjese los jóvenes que son unos vagos que están haciendo botellón en la plaza. Y esto es lo que se dedican a hacer cada día. Bueno, este es el rollo sistémico, lo cual es totalmente mentira. Totalmente mentira. Porque además la siguiente es, los inmigrantes los tienen trabajando en negro. Claro. ¿Dónde está la cotización de ese inmigrante? O con contratos de 10 horas o 12 horas semanales que les hacen trabajar lo que sea, pero claro, cotizan por las 12 horas. Es decir, una miseria. Entonces, ¿dónde está la cotización? En el caso de que la cotización, la pensión la tuvieran que pagar los inmigrantes que están trabajando, pues me vas a decir con la cotización que están pagando qué puñetas de pensión van a pagar, porque esto sí. Lo que esconde es, pues evidentemente, un destrozo del mercado laboral, porque cuando tú creas una clase lumpen, que es lo que están creando, que vive en la indigencia prácticamente, pues tiene que aceptar los trabajos con la condición laboral y el salario que le den. Y al final nos convierten a todos en lumpen, porque como van cayendo las condiciones laborales y salariales, pues nos convertimos todos en lumpen, que es lo que buscan. Al mismo tiempo, que este es otro objetivo a largo plazo, pero que no nos esconda, no lo tapemos tampoco. La calidad de la población para que se reduzca la población mundial. Porque estos son los objetivos de la teoría de la despoblación o el decrecimiento de la población, para ser exacto. Teorías, que esto la gente debería saber, que estaban en el Círculo de Roma. Y alguien dirá, ¿qué era el Círculo de Roma? Pues unos señores que pensaban en todas las cosas estas y que es el núcleo fundacional de lo que se llamó el mercado común en su momento y hoy es Unión Europea. Parte de todos estos teóricos neomalthusianos de corte anglosajón que forman parte de todos estos think tanks de pensamientos entre la London Economic School, la Universidad de no sé dónde, o de Chicago, o no sé cuánto. Es decir, que por lo tanto, nada pasa por casualidad en el mundo. Y como evidentemente hoy una guerra, para que nos muramos un montón, es complicada porque hay armas nucleares y todavía no han encontrado vida en Marte, y para poder ser vida en Marte y poder tirar misiles sin problema, pues entonces una guerra está mal. Y hombre, eso de meternos en una cámara de gas, pues parece que no queda tampoco muy fino, ¿no? Entonces, pues la manera de hacerlo es eso. Empobrecemos a la población y la población no tiene hijos. Y entonces ya por derivada natural, pues como fruta madura, la población pues va disminuyendo, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves, José Miguel, estas iniciativas que hay en España
algunas impulsadas por gente de Hispanoamérica y otros por españoles, de reconstruir o crear vínculos entre los países del antiguo Imperio Español, crear estos vínculos pues como para promover, ¿no?, toda esta arma, etcétera, y el que puedan venir aquí, el que, en fin, que aumente el intercambio. Esto lo de la iberosfera, lo de toda la geopolítica, digamos, hispanista, ¿no? Todas estas cuestiones. ¿Lo ves viable o lo ves una cosa un poco fantasiosa? Yo creo que viven un poco en la fantasía. Vamos a ver, algunas de las cosas que proponen ya existen. Es decir, España tiene acuerdos especiales con prácticamente, si no todos, con la práctica mayor. Bueno, es que ellos hablan, además, es la lengua del imperio. Es decir, Bueno, hombre, yo creo que el imperio español ya no existe. No, pero siempre se refieren de lo que fue. Ya, de lo que fue. Bueno, pues lo que fue también puedes ir a pedir los Países Bajos, ¿no? Y el Franco Condado. A ver, si tú apuestos a pedir el imperio español, oiga, y Nápoles. Pídalo todo. Claro. Pues es que claro, vamos a pedir el imperio español, plántese usted con una bandera en Bruselas y diga esto es español. Estaría bien, ¿eh? Eso estaría bien. Claro. Pues, plántense ustedes ahí. No, pero bueno, pero esto que acabas de decir con mucho ingenio es un poco lo que yo te comentaba de lo que es el Rif, lo que es el Sáhara. Claro. No, es que claro. ¿Por qué tienes que circunscribir el imperio español simplemente a Latinoamérica? No, exacto, claro. Exacto. Es como si ahora los ingleses dijeran, vamos a pedir el imperio británico, pero Estados Unidos no lo tocamos. Oiga, pues Estados Unidos, o el Canadá, oiga, pues esto también era el imperio británico, ¿no? Una parte cojonuda. ¿Y por qué no pedimos Estados Unidos? Porque prácticamente el 90% de Estados Unidos era español. La Luisiana, por ejemplo, la Luisiana, ¿no? Florida, Montana, Oregón, Arkansas, California, Seattle, Nevada. Es decir, fíjate si podemos pedir cosas. Claro, es que puestos a pedir, si vamos a pedir el imperio español, pues oiga, pídalo todo. Claro, si vamos a reconstruir el imperio español, aunque sea a nivel de tratados y acuerdos y no sé qué. No, pero sobre todo, pero yo quiero incidir porque es que el punto clave de esta diatriba que hay es la inmigración. Ya. O sea, bueno, claro, porque consideran de que la inmigración latinoamericana es menos dolosa, entre comillas, lo de dolosa, porque en el fondo tienen unas raíces culturales, históricas, idiomáticas, y son como, lo cual no es cierto. A ver, oiga, mire usted, tú puedes ir a Gran Bretaña y resulta que un señor que viene de Nigeria habla inglés. Y a lo mejor jugaba al cricket en Nigeria. Coño, en la India juegan. Y en la India juegan al cricket, pero no tiene nada que ver. Sí. ¿No? Entonces, es decir, la cultura de Latinoamérica, más allá de que tenemos un idioma en común, de que tenemos, bueno, unas cosas en común y que tenemos y celebrar la Navidad y todas estas cosas, la cultura latinoamericana no tiene nada que ver con la cultura española. La forma de vida no tiene nada que ver. ¿Está? Sí, que todo esto son falacias. Sí, así de claro. ¿Y tú no ves cierto tufo de, no digo que sea intencionado, pero cierto tufo de racismo en esto? Es decir... Bueno, claro. Bueno, porque en el fondo, es decir, estos tienen, primero, de raza son distintos, o cuando dices de los otros, ¿no? La mayoría tiene una religión, evidentemente los musulmanes una religión distinta, y evidentemente sí que es que puede ser que con los latinoamericanos, ¿no? Aunque tengan diferencias, pues igual no están tan marcadas como con los musulmanes de origen musulmán en general, pues no todos son marroquíes los que vienen, ¿no? De origen musulmán o de religión musulmana. Bueno, pues yo repito, el problema no es el que venga de aquí o venga de allá. Es evidente que el choque cultural pues es mayor
¿no? Hombre, yo aquí si veo una señora con el burka, pues me choca más que si veo una sudamericana bailando reggaetón. Bailando reggaetón. Pues, bueno, pues muy bien, ¿no? Cambio una Aunque si persona te lo ponen a las 3 de la madrugada, te acordarás. Hombre, si me lo ponen a las 3 de la madrugada dándome por culo, pues me molesta igual la señora sudamericana bailando reggaetón que la que va con el burka. Porque a lo mejor la del burka no da follón y puedo dormir tranquilo, ¿no? Claro, es que estos son los temas, ¿no? Entonces, es decir que unos son mejores que otros, no. Yo, ni unos son mejores que otros, ni otros. Si el problema está que la inmigración la tienes que analizar desde un punto de vista que le saques el tema de dónde vengan o dejen de venir, sino como un problema estructural del sistema capitalista. Ya está, punto. Y a partir de ahí, pues hacer ese análisis. Pero lo adornan con todo bueno, esto. Bueno, porque se busca. Bueno, pero la iberosfera, sí, pero a mí esto no me sirve para nada. Porque la iberosfera, ¿qué quiere decir? No, es que tenemos que establecer salirnos de la Unión Europea, o algunos, yo no sé, porque como unos dicen una cosa, otros otra, no sé, creo que no hay una línea, digamos, monolítica, ¿no? Sino hay varias. Bueno, uno dice salir de la Unión Europea y establecer esto. No salir de la Unión Europea porque estamos dentro de la Unión Europea, pero prácticamente España tiene, si no la Commonwealth como tal, que por cierto ahora ya no sirve para nada, es decir, un trato de relación especial, creo que con la mayoría de países de Latinoamérica, incluso con Brasil, y eso que no ha sido parte del Imperio Español, ¿no? Es decir, por lo tanto, es decir, ¿qué estás buscando o qué quieres decir? Es decir, claro, ¿qué más relaciones vas a tener? No, pero está esa idea que dicen, que predican, que por ejemplo en Hispanoamérica, pues que nos quieren mucho, que quieren mucho a España. Bueno, supongo que habrá gente que nos querrá y gente que no, pasa como en todos los sitios. Patria, que sí, todas estas cosas. Bueno, ¿no? sí es verdad que dicen la madre patria y tal, algunos, pero algunos, otros no. Bueno, pero a ver, tú puedes decir la madre patria, pero evidentemente decir, bueno, esto ya fue en el siglo de la catapum y ahora pues yo soy México, o soy Colombia, o soy Argentina, o soy Venezuela, o soy Cuba y tal, y yo, mi país, y yo estoy en mi país. Otra cosa es que, bueno, pues es verdad porque podemos tener unas relaciones especiales de amistad y tal, sí, por esto, claro. Pero luego cada país hace de su capa un sayo. Es decir, a ver, claro, yo repito, vamos a ver, España es, si no el primero, porque por historia es Estados Unidos en la mayoría de los sitios, ahora ya también China que se está metiendo, pero España es uno de los principales países que tiene negocios con los países latinoamericanos, ¿no? Otra cosa es que vayas allí a hacer lo que sea, crítico telefónica, no a mí, yo no saco nada. Yo no saco nada de eso. Yo no saco nada, porque igual que le estafan a usted, me estafan a mí en España. Por lo tanto, a quien hay que quejarse es a Repsol, no a los españoles en sí, ¿no? Pero bueno, están ahí, pues, por lo tanto, la relación ya existe. Entonces, ¿qué más relación quieres tener? Porque claro, es decir, no, porque crearíamos de nuevo el imperio español y eso sería moneda común y entonces seríamos un mercado de no sé cuántos millones y eso sería tal, un golpe al ángulo tal y cual. Bueno, pero yo creo que primero tendrás que preguntar allí, porque claro, si resulta que allí, por la mayoría de las que están la realidad, a mí las teorías me parecen muy bien, los proyectos me parecen muy bien, pero yo siempre digo que las cosas tendrán que estar basadas en una realidad. Claro, porque material, claro, la realidad, si al final, a ver, si al final todo es dinero, ya está. Y hombre, tendrás que contar que vas a contestar a Estados Unidos, porque hay que decir que Estados Unidos, aunque sea con la boca pequeña, todavía sigue aplicando la doctrina Monroe. Sí, sí. De América para los americanos. Claro. Por lo tanto, ya le toca las narices que han aparecido los chinos por allí y ya va de que ahora vamos nosotros.
que encima no tenemos ni la capacidad de China a hacer no sé qué, porque también habrá que hablar de qué capacidad tiene España. Pero es que parece que, para aportar ahí. Claro, pero es que parece que la primera realidad material que estamos viendo de este fenómeno es que provincias pequeñas, pues como, no sé, es como si viéramos Zamora convertida en Cochabamba, ¿no? Hombre, Cochabamba, pues claro. hombre, no. Quiero decir, esto es un poco fuerte, claro. ¿no? Quiero decir, no, evidentemente, es decir, pero aparte luego, es decir, ¿qué potencia tiene España para llevar a cabo esta idea? Porque, claro, es decir, dice, China, ¿qué capacidad tiene España para crear eso? Que tú no te puedes ir a China y montar un negocio y meterte a vivir allí como te dé la gana. Ya te lo digo, pero me refiero, pero a ver, claro. No, es que España tiene que crear ese mercado. ¿Y qué capacidad tiene España para crear ese mercado? Si no tenemos capacidad ni para pagar incendios, vamos a crear un mercado. Está muy bien que se hable, si yo, mira, te puedo hablar lo que quiera, pero la realidad es la realidad. Bueno, pues es lo que tiene, es decir, que se puede mejorar las relaciones, que se puede hacer más relación. Está muy bien, nadie capacidad tienes tú para hacer las cosas. Claro, es decir, porque es decir, hablábamos de no crear una Commonwealth, pues la mayoría de los países de la Commonwealth se han ido pirando porque ya no se aguanta por ningún lado, porque Gran Bretaña no tiene capacidad ninguna de liderar absolutamente nada ni aportar económicamente nada a estos países. Si la mayoría o han pactado con Estados Unidos, con acuerdos con Estados Unidos, o bien ahora con China y con Rusia, porque la Commonwealth se cae a trozos. Pues entonces, ¿qué vas a crear? ¿Qué capacidad tiene España para aportar riqueza? Repito, si aquí no la tenemos, ¿qué riqueza vas a aportar a esta iberosfera y vas a hacer? Claro, es que habrá que ser un poco serios también. Sí, sí. No, aquí nadie discute, al menos por mi parte, ¿no? De los escritores, en fin, cuestiones que nos tocan muy de cerca, ¿no? Todos disfrutamos leyendo a Sábato, a Borges, como tú, no sé, hay vínculos culturales innegables. Pero cuando se habla, y además con una cuestión tan sensible como es la inmigración en España, con los problemas pues, que está acarreando, ¿no? Pues porque es diferentes y otros, hombre, me parece que es como un poco frívolo. Sí, hay tu tufillo y como que te quieren vender un material que dices, hombre, no seamos ingenuos, por favor. Quiero decir, es que me parece que es una... No se puede ir con el hilo en la mano. Me parece a mí. No, y aparte que es un discurso sistémico, porque en el fondo estás haciéndole el caldo de cultivo al sistema. Otra cosa es, a ver, insulten a unos o a otros, eso es condenable, pero repito, el tema de la inmigración es un tema que se tiene que analizar seriamente y se tiene que analizar desde el punto de vista estructural sistémico. Si nos quedamos simplemente en las anécdotas y en las pamplinas de que este es mejor que el otro, pues... Porque fue del Imperio Español. El Imperio Español hace ya siglos que no existe. Por lo tanto, ya a partir de ahí, cada uno es lo que es. Porque, claro... Y es lo que dices tú, que ¿por qué no ir a Nápoles? ¿no? Y aparte los problemas... Nosotros, de la mayoría de los países latinoamericanos, fuimos en la década de 1820, ¿no? Si los países son un desastre, creo que los españoles no tenemos nada que ver. Entonces, a partir de ahí, cada uno tendrá que también arrastrar con su historia. Claro. Yo no soy responsable de si el país ahora ha reducido lo que es ahora. Yo ya no tengo nada que ver. ¿No? España no tiene nada que ver, ya no estamos. Ya no estábamos. Por lo tanto, cada uno es responsable de lo que es. ¿No? Es que lo están pasando mal. Ya, bueno, pero oiga, a lo mejor no soy responsable yo de que la gente lo esté pasando mal en sus países. Otras cosas, porque claro, utilizan estas ideas
socialistas creadas por los socialistas, no solo marxistas, sino ya antes los socialistas utópicos, pero para fomentar el capitalismo. No, es que hay que aceptarles porque viven mal en su país. No, la clase trabajadora vive mal en todos los sitios. Exacto. Porque vive explotada en todos los sitios. Otra cosa que me diga, no, es que usted aquí, como mínimo, tiene esto, ¿vale? Sí, pero eso a mí no me obliga a aceptar a todos los que vengan. No, está claro. Claro, por aquí y allí, porque allí les echa un montón de gente que podría protestar y hacer una revuelta, y aquí pues nos crean, pues eso, una clase lumpen que destroza todos los derechos y las condiciones laborales, que es lo que quiere, más explotación en un lado y en otro. Entonces, por eso digo que el discurso es caldo de cultivo para el sistema, para que vayan engordando el sistema. Es decir, claro, es decir, no, es que usted tiene que ser solidario porque lo pasan mal. No, yo soy solidario, pero esto no quiere decir que yo tenga que aceptar a todo el mundo, porque yo también lo estoy pasando mal, y te lo pasas mal. Pero, por ejemplo, sin duda, pero hay discursos como este en las redes, ¿no? Que calan con gente que ya está aquí. ¿Cuánto dinero representaría hoy todo ese oro que se llevaron los españoles? Antes de la colonia, aquí había oro por toneladas, era sagrado, era símbolo de vida, no de ambición. Pero llegaron los españoles con la Biblia en una mano y con ambición en la otra. Nos convirtieron en esclavos. Cavamos con las uñas para llenar los cofres del rey. Más de 500 toneladas salieron de Colombia. Sí, escúchate bien, más de 500. ¿Sabes cuánto es eso hoy en dinero? Más de 60.000 millones de dólares. Y ese oro todavía está allá, en vitrinas, en bancos y en museos. Y aquí todavía hay pueblos sin agua, sin educación, sin justicia. Que no te engañen, Colombia no es pobre, la vaciaron en oro limpio. Y hoy todavía sufrimos las consecuencias. Y sí, ellos se llenaron los bolsillos y nosotros heredamos estatuas. Te pregunto, ¿fue conquista o saqueo? Déjamelo por ahí en los comentarios. Si tú quieres... Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Bueno, este señor debe cobrar de las fundaciones que decimos, porque se tiene dinero porque vivimos mal. Hombre, si en Colombia no hay carreteras, la culpa será de los distintos gobiernos que han estado esquilmando Colombia desde la independencia. No de que los españoles nos lleváramos el oro. Esta la primera. La segunda, hombre, el oro en algún debería aprender historia, entre otras cosas. Sí, en alguna iglesia hay candelabros y crucifijos de oro que se hizo con el oro que se hizo. En Colombia también. En Colombia también, ¿eh? Colombia también. Pero la mayoría del oro y la plata están en los campos de Europa enterrados con los tercios de Flandes y en manos de los banqueros judíos, que eran los que le prestaban al emperador y al rey. Los Fugger, los Rothschild, y todo esto. Con esto hicieron la fortuna esta gente. Buena gente. Debería saber historia. Por lo tanto, cuando sacaban, que él dice, el oro, la miseria campaba por España. La miseria campaba por España. Aquí se hicieron ricos los que se hicieron ricos, como los de allí. Exacto. Los Porque criollos. allí los criollos se hicieron ricos también explotando y esclavizando a la gente. Y por cierto, fueron los que se quedaron gobernando lo que eran los antiguos virreinatos españoles, que hoy son algunos de ellos los países latinoamericanos, y que se han dedicado a esquilmar a la población del país. Por cierto, algunos de ellos bastante racistas, que se dedicaron a masacrar a población indígena que España ya no masacraba. Y si no, que vaya en Uruguay. Exacto. ¿Por qué en Uruguay no hay población indígena? Pues los mataron a todos. Los mataron a todos, pero ya independiente Uruguay. Sí. Después de Artigas. De Artigas. Los
mató a todos. Por eso en Uruguay no hay población indígena. Invento de los ingleses, por cierto. De los ingleses, exacto. Porque eso pertenecía al Virreinato de la Plata y tenía que haber sido parte de Argentina. Es decir, esta es la en Colombia también, después de la independencia. Y si hoy no hay carreteras en Colombia, se lo pregunten a Petro, o a Uribe, o al otro, o al de la o a Santos, a Uribe, al otro, a tantos que han pasado por ahí que se han dedicado a robar y a esquilmar. O a Pablo Escobar. O a Pablo Escobar. Este todavía electrificó Medellín. Hizo polideportivo en su pueblo, Medellín, ¿no? Claro, que pregunte a estos y que le pida responsabilidad a estos. No el oro español que se llevaron, los 1500 y pico. Porque en 1700 ya no quedaba oro. Y luego que hay que ver las ciudades de Cartagena de Indias. No. Pero me refiero que en el siglo XVIII ya no quedaba oro por ahí. Entonces, a partir de ahí, es decir, si ustedes tienen problemas ahora, que tienen y muchos, la culpa no es del oro que se llevaron los españoles de aquella época. La culpa es de los gobernantes que han tenido desde que son independientes. Yo no he dicho si hubieran sido imperios, si hubieran tenido carreteras, no lo sé. Porque yo no me voy a inventar, a mí la historia de ficción no me gusta. A lo mejor tampoco las tendrían. Pero la realidad es, pues si estamos en el 2025 y no tienen carreteras, creo que los españoles no tenemos ninguna culpa de eso. Y no somos responsables de eso. Ahora, este discurso sirve para tapar las vergüenzas y desviar la atención. Y entonces, ¿qué quiere? ¿Que le paguemos los 70.000 millones de dólares que nos llevamos, según él? No, 70.000 millones. Pero por eso, que con este discurso vete a hablar de Iberosfera, verás cómo te envían a la MJT, que dicen los franceses. Esta es la realidad, pero bueno, vivimos en un poco... Estamos en un mundo de chartadas en todos lados. Y entonces nos viene a contar aquí pues la milonga y ya está. Es decir, bueno, pues esto es lo que hay. Bastante triste todo, bastante triste. Querido José Miguel, muchísimas gracias por tu valioso tiempo, por tus explicaciones siempre atinadas y ponderadas, que nos han arrojado luz sobre un tema espinoso y que está encendiendo las redes. Muchísimas gracias, porque creo que hay que intentar ser objetos, no somos seres asexuados, seres angélicos, pero como mínimo intentar sentido común y que no. Hay que ser lo más objetivo posible. Dentro de la objetividad total no existe, pero hay que intentar ser lo más objetivo posible. Y no tener estas creencias, estas filias absolutas, que lo que hacen es pues desdibujar, ¿no? la realidad y el no ir a la raíz del problema, que como has dicho es un problema estructural más allá de nacionalidades y de orígenes. Muchísimas gracias. De nada, un placer como siempre, Manuel. Muchísimas gracias. A toda la audiencia. Y a todos ustedes, señoras y señores, darles las gracias por los 25.000 suscriptores que alcanzamos. José Miguel, 25.000 suscriptores, alcanzamos. Hay que llegar a los 50.000 en breve. Gracias, ojalá. La marca, hay que ponerse retos. Eso es. Muchísimas gracias por habernos apoyado, dándole al me gusta, suscribiéndose. Piensen que a partir de ahora nuestra voluntad es poder ofrecer un contenido de mayor calidad, hacer directos de una manera más... en fin, ahora mismo estamos un poco en plan picapiedra y queremos cambiar de equipos y de ordenadores, etcétera, por lo que si quieren ayudar al canal pueden hacerlo vía Bizum en estos dos números de teléfono o vía PayPal en @elmundo_por_montera si les es más cómodo, o nos ven desde fuera de nuestras fronteras. Estaremos muy agradecidos porque todo esto ayuda a poder llevarles lo que aquí hacemos, pero de una manera pues con más calidad, ver los vídeos mejor, en fin,
más cosas. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y gracias del espacio más revolucionario del mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.